Bienvenidos estudiantes de grado sexto. En el video del día de hoy vamos a observar las civilizaciones prehispánicas andinas. Recordemos, ya lo hemos visto anteriormente, que prehispánico se refiere a todas estas culturas o civilizaciones que existían en América antes de la llegada y la conquista por parte de los españoles. Y cuando nos referimos a que son las andinas, nos referimos a que son las que están cerca de la región de la cordillera de los Andes. Vamos a entender entonces un poco mejor este asunto con el mapa que estamos viendo. Nosotros podemos observar en este mapa las 5 principales culturas o civilizaciones indígenas antes de la llegada de los españoles. Con color rosado tenemos entonces a los aztecas, con un beige tenemos a los mayas, con café a los incas, con un verde neón a los chibchas, también conocidos como muiscas, y con un verde azulado a los mapuches. En este video nos vamos a enfocar sobre todo en los incas, los que estaban con color café. ¿Por qué? Porque debemos entender, gracias a este mapa, que la extensión territorial de los incas era la más grande en esa época. Es decir, ellos tenían el mayor territorio comparado con las otras civilizaciones indígenas. Ahora pues, sí, ya hemos hablado en videos anteriores de los aztecas, de los mayas. Hoy vamos a comenzar con estas características principales y la organización sociopolítica de los incas. Podemos entonces observar que los incas se ubicaban en un primer momento en la región que actualmente es el país del Perú. Específicamente dentro del Perú, en una región conocida como Cusco o el Cusco, y en la cual se encuentra una ciudad llamada Machu Picchu. Nosotros habremos escuchado alguna vez de este lugar, que es muy turístico, que es muy llamativo. Precisamente es un lugar prehispánico y se consideraba que esta ciudad era casi como la capital del imperio de los incas. Posteriormente, a medida que el imperio desde el siglo XV empezó a crecer en territorio, fueron apoderándose de los territorios que actualmente se conocen como Ecuador, el norte de Chile, el norte de Argentina y empezando por el occidente de Bolivia, todo este país de Bolivia. Se dice que fue una de las civilizaciones más exitosas, por decirlo de algún modo, de América, y ellos tuvieron muchísimo poder teniendo en cuenta su extensión territorial, pero en esta ocasión vamos a hablar específicamente de la organización sociopolítica, es decir, cómo organizaban ellos precisamente este gran poder. Tenemos entonces que la organización social de los incas se estructura de una manera jerarquizada, es decir, hay personas que tienen muchos más derechos y mucho más poder y personas que o no tienen derechos o no tienen poder o deben obedecer a los demás. Este es el caso entonces de los incas. Básicamente su pirámide social o su organización social estaba dividida en 3 grandes grupos: la nobleza, que la podemos observar acá, el pueblo y los yanaconas. Sin embargo, la nobleza estaba dividida dentro de ella misma en 2 partes, lo cual vamos a explicar a continuación. Entonces, estaba primero la alta nobleza, que eran los que tenían más poder, y la alta nobleza se caracterizaba porque a ella pertenecía el Sapa Inca. El Sapa Inca es el gobernante del imperio, es decir, el emperador. Y el Inca hacía parte de una familia que eran los encargados de gobernar todo este imperio. De esa manera ellos necesitaban, y para ellos era súper importante, conservar la pureza en la sangre de
los incas, los presentes, es decir, el inca presente y los incas futuros o los gobernantes futuros. De esa manera, entonces, era una ley de ellos que el inca, es decir, el gobernante o el emperador, debía casarse con su hermana. Y en caso de que no tuviera una hermana, pues debía casarse con una persona de su familia que fuera lo más cercana posible en cuanto a lazos de sangre. Esto, ya lo habíamos dicho, para conservar la pureza de la sangre y para asegurarse que quienes heredaran el poder fueran lo más cercano posible físicamente, espiritualmente, en educación, en sangre como tal, a quien había gobernado anteriormente. Los hijos de los incas, es decir, del emperador, generalmente, mientras que él gobernaba, se dedicaban a ser los sacerdotes, los jefes militares o incluso los administradores de aquellos pueblos bajo su poder que estaban en lugares alejados de la gran ciudad o de Machu Picchu. Luego entonces estaba la baja nobleza. La baja nobleza, entonces, eran personas que también tenían un cierto poder, un cierto rango importante dentro de la sociedad, pero ellos eran los jefes de esos pueblos que no eran incas como tal, pero que eran gobernados por los incas. Es decir, esos pueblos que tenían que estar bajo el poder del inca, pero que en un primer momento no hacían parte del pueblo inca. A los dirigentes de estos lugares se les llamaba curacas y también se les llamaba los orejones. ¿Por qué? Porque ellos se hacían unas perforaciones en su oreja que les permitía tener unas joyas muy grandes, unos colgantes incluso muy largos, y de esta manera obviamente sus orejas ampliaban el tamaño. Y esto les daba una cierta distinción, es decir, la persona que tuviera las orejas de esa manera se decía que era el jefe del pueblo, quien gobernaba, quien ayudaba, quien tenía un cierto poder. A estas personas también se les reconocía porque tenían habilidades militares, entonces no eran los jefes militares como tal, pero sí eran los mandos más cercanos a los jefes militares, y también porque se dedicaban a ciertas cuestiones artísticas, cierta relación con los dioses, pintarlos, graficarlos de ciertas maneras. Luego de ellos entonces está el pueblo, las personas comunes y corrientes. Del pueblo obviamente hacían parte entonces los campesinos, los trabajadores agrarios, los artesanos, y a ellos, a los campesinos y artesanos, se les conocía con el nombre de Hatunruna o Atunruna, dependiendo pues de la pronunciación que queramos utilizar. Se decía que todas las personas que pertenecían al pueblo, todas las personas que eran consideradas Atunruna, debían pagar durante 3 meses un tributo o una especie de impuesto al inca o al emperador. Y ese impuesto o ese tributo lo pagaban no tanto con dinero, sino con trabajo. Y era un trabajo obligatorio llamado la mita. Mita es una palabra que se continúa usando incluso en los pueblos indígenas actuales para hablar sobre el trabajo comunitario de la tierra. Viene precisamente de estos pueblos incas que lo transmitieron de generación en generación hasta que ha llegado incluso a nuestros días. Y finalmente están los yanaconas. Estos yanaconas son lo más cercano que los incas tenían a los esclavos. Sin embargo, las formas en las que ellos se organizaban eran diferentes. Entonces, se decía que los yanaconas como tal no pertenecían a una comunidad, no pertenecían a un pueblo, sino que ellos estaban destinados a servirle a otra persona, a trabajar para otra persona durante toda su vida. Generalmente los yanaconas trabajaban para las familias nobles, es decir, trabajaban para los curacas y sus familias,
y también trabajaban para la familia del Inca. Además, se dice que las personas que pertenecían a otros grupos, es decir, que eran curacas, que eran atunruna y que habían cometido delitos muy graves o que eran prisioneros de guerra, es decir, personas de otros pueblos, pero que habían sido tomadas como prisioneros, pues por una guerra obviamente, se vinculaban a los yanaconas, es decir, perdían sus derechos en otra comunidad, en otro grupo social, en otra jerarquía y los ponían como esclavos o como yanaconas. Además, también se dice que ellos estaban desvinculados de sus comunidades de origen, es decir, a veces ellos eran de un pueblo, pero se los llevaban a otro. Esto pues se dice que estaba muy ligado también con su religiosidad. Ellos entonces a veces hacían cultos religiosos al sol, culto a la luna, se tenían que dedicar al tejido de la lana, tenían que hilar, es decir, ellos tomaban la lanita que tiene la llama o la vicuña, que son animalitos de la región del Perú, tenían que hilar ese cabello de ellos y lo convertían en tejidos, en ropa y demás. Por eso en nuestra imagen vemos aquí estas llamas, precisamente de ellas es que se sacaban estos materiales. Bien, hasta aquí va este video. La idea es que lo puedan usar para su aprendizaje como tal o también para desarrollar las actividades relacionadas con las civilizaciones prehispánicas andinas. En un próximo video veremos a los muiscas. Que estén muy bien. Recuerden, cualquier duda por WhatsApp, por los diferentes vínculos virtuales que tenemos.